Hoy con expertos en el tema. Ayer el presidente pues sale a dar un mensaje de lo que viene de la relación México-Estados Unidos. Dice, sí diálogo, no sumisión, pero sí el diálogo. ¿Cómo interpretar todo este mensaje, doctor José Antonio Crespo? Lo saludo con mucho gusto, buenos días. De lo que dijo ayer el presidente, la respuesta a Donald Trump, es el primer mensaje que responde presidente a presidente. Sí, buenos días. Buenos días. Yo creo que lo que planteó el presidente Peña Nieto es bastante razonable. Incluye, digamos, los intereses fundamentales de México frente a Estados Unidos en su relación bilateral. E incluye, desde luego, de manera integral, dice él, no será acordado de manera separada, porque ahí vamos en desventaja, sino de manera integral, pues aspectos de migración, del cuidado de la frontera, de las armas, las drogas, el flujo de remesas, el libre flujo de remesas que se ha visto amenazado por Trump discursivamente hasta ahora, y desde luego el libre comercio. La pregunta ahí es que todos esos puntos en general contradicen lo que Trump ha dicho que requiere Estados Unidos ahora, bajo su presidencia. O sea, son puntos que sí defienden el interés mexicano, pero que se contraponen en buena medida a lo que Trump ha dicho que requiere Estados Unidos. Entonces la pregunta es qué tanto se va a poder lograr de eso. En una negociación, pues quienes participan tienen que ceder una parte de su programa inicial. ¿Cuál será específicamente el programa de Trump o la propuesta de Trump específica en todos estos temas? Y ver si hay algún punto de equilibrio que favorezca a los dos países, pero se ve eso difícil porque son puntos contrarios. Esa es la parte que yo veo difícil. Probablemente se va a aclarar un poco ese punto en las visitas que tenga nuestro gobierno con el equipo de Trump, primero con el secretario Videgaray y después ya con el propio presidente Peña el 31 de enero. Quizá ahí ya tengan más elementos para saber exactamente qué quiere Trump y hasta dónde va a ser posible o no, hasta dónde se podrá llegar a un punto de acuerdo que sea benéfico para ambos países y que por lo tanto pues se pueda sacar adelante ese acuerdo en todos estos puntos, o qué partes van a ser inaceptables para Trump, pero inamovibles para México. Por ejemplo, en la cuestión de los migrantes, del muro mismo, ¿no? El muro no está incluido, el muro no estuvo incluido tajantemente como un punto de interés de México, no solamente el hecho de que no se vaya a pagar por el gobierno mexicano, sino decir, es inaceptable. En algunos casos se dice, a ver, esto no es solo cuestión de dinero, es una cuestión de una ruptura diplomática, de una posición de enemistad. Entonces pues no vamos a lograr nada mientras se mantenga esa idea del muro. Pero eso no lo dijo el presidente Peña, sino en todos los demás temas. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde van a ser compatibles las propuestas de Trump con las de México? Si es que se va a poder llegar a un acuerdo, que se ve difícil por lo mismo, porque son puntos muy divergentes, y además México, a ver si lo cumple también el gobierno mexicano, asumió que el acuerdo va a ser integral. O sea, tú no me aceptas esta parte de los inmigrantes, tú no aceptas que se respete, por ejemplo, el libre flujo de remesas, entonces no vamos nosotros tampoco en lo del libre comercio, o no vamos en la cuestión del cuidado de la frontera, y entonces pues no habrá ningún acuerdo en ninguno de esos temas. Ahí sí sería la ruptura, y entonces lo que tendría que plantear el gobierno es algo totalmente distinto si eso ocurre así. ¿Qué cree que vaya a hacer Trump? Yo lo veo muy cerrado, doctor José Antonio Crespo. Sí, claro. Por eso decimos justamente, se ve muy difícil que se llegue a un acuerdo en estos puntos, porque Trump tiene una agenda francamente contraria, antagónica a lo que presentó Peña Nieto, es decir, antagónica a los intereses mexicanos, y que podrán a lo mejor reflejar los intereses norteamericanos. Eso ni siquiera está claro, porque mucho de lo que propone Trump también, por lo menos aparentemente, va a dañar a Estados Unidos, va a dañar su economía, su empleo, su productividad, pero Trump está insistiendo en que eso es lo mejor para Estados Unidos. Entonces la agenda de Trump sí se ve como francamente antagónica con el interés de México, presentado, sintetizado ayer por Peña Nieto. Totalmente. Además, Trump lo que menos quiere es diálogo, doctor José Antonio Crespo, es decir, la diplomacia es a lo último que apuesta, es lo que quiere es imposición. Dice, van a ser mis ideas, si yo quiero poner el muro lo voy a poner, y si digo que voy a cancelar todas las visas ni nadie va a entrar a Estados Unidos,
no me importa, es decir, yo lo veo así, en ese extremo. Entonces, Sí. en ese contexto, ¿qué cree que pueda alcanzar México? Bueno, o estamos ahorita futureando prácticamente. Sí, yo creo que lo que van a ver el gobierno mexicano en estos días es si sí hay alguna disposición de diálogo, que aparentemente no la es, no la quieren oír directamente de él. A ver, nosotros queremos sentarnos y sacar adelante y dialogar y negociar todos estos puntos. Pero negociar implica desde luego una actitud distinta, una actitud de sí buscar los puntos en común, los puntos coincidentes, ceder alguna parte frente a la agenda original que cada país plantee, entonces a lo mejor buscar un punto de equilibrio donde salga un acuerdo más o menos benéfico para ambos países, equilibrado. Si eso no quiere Trump, pues entonces el gobierno tendrá que decidir pues la posición que muchos han dicho, decir, bueno, pues no, con imposición no se puede nada, si no hay el diálogo, si no hay un diálogo productivo y abierto y respetuoso, pues entonces paramos de la mesa y cada quien asume sus costos, que evidentemente van a ser muy fuertes para México, pero también pueden serlo para Estados Unidos. Decir, bueno, pues entonces nosotros veremos qué hacemos, ya en esta situación tenemos que ver alternativas, pero por lo pronto tú también tienes que pagar tus costos, o sea, nos hundimos los dos en el hoyo, no solo México. Y eso quizá pueda eventualmente generar, digamos, las movilizaciones de los propios grupos norteamericanos, sectores, empresas, que se ven beneficiados del libre comercio y que se van a ver perjudicados de que no haya, que no se mantenga el libre comercio, el acuerdo. Y entonces, no sé, a permitir que Trump asuma los costos y Estados Unidos asuma los costos de su cerrazón. Esa creo que sería la alternativa que quedará ante una actitud de imposición por parte de Trump, si es que insiste en ella. En la historia reciente, ¿hay antecedente de esto? O, doctor, usted como historiador que se acuerde que No, esta porque ni difícil siquiera había relación. tratado libre comercio. No había tratado libre comercio. No, obviamente periodos de confrontación con Estados Unidos los hemos tenido. Obviamente la guerra de Estados Unidos, bueno, un poco el episodio de Texas, era preludio de lo que vendría después con la guerra de Estados Unidos. Eso fue pues evidentemente mucho más fuerte, ¿no? Venimos del territorio, en fin, de todo lo que implicó la invasión militar. Y luego también algunos roces, por ejemplo, durante la revolución hubo varios, la cuestión del petróleo, el tratado de Bucareli, en donde se obliga al gobierno mexicano de Obregón a echar atrás, digamos, el programa nacionalista del petróleo de la Constitución del 17. Entonces sí ha habido, y después la expropiación, obviamente, ha habido momentos de tensiones, pero no exactamente por las razones de ahora. No había tratado de libre comercio antes de estos 20 años, entonces ahora resulta que Estados Unidos no lo quiere, o no en esos términos, y se pone en riesgo el libre comercio. Entonces, los motivos de esta nueva confrontación, digamos, entre México y Estados Unidos no se habían dado en la historia antes. Eran otros motivos muy distintos. Es nuevo totalmente lo que estamos viviendo, lo que me quiere decir. Sí, las razones de esta confrontación, sí. Confrontaciones hemos tenido varias, incluso más duras que las de ahora, pero las razones son muy distintas. Ahora gira fundamentalmente en torno al libre comercio. Algo de la migración que siempre ha sido un problema, pero ahora se está planteando en términos más duros. En fin, la problemática no es la misma que hubo en otras ocasiones, sobre todo en torno a lo del libre comercio. Por último le pregunto, doctor José Antonio Crespo, ¿qué cree que vaya a pasar con los estados o qué debieran hacer los estados? Porque aquí hay un proyecto muy bueno de megaregión entre Doug Ducey y Claudia Pavlovich, pero si Trump dice tampoco quiero megaregión donde compartan intereses los dos estados, pues tampoco se va a hacer. Ya hay proyectos de empresas compartidas, híjola. Sí, habrá que ver porque los estados tienen cierta autonomía, los hemos visto en varios temas también. Entonces, claro, pueden venir decretos, digamos, federales, pero los estados en Estados Unidos sí tienen autonomía real. Entonces, pueden eventualmente neutralizar algunas de las medidas de Trump, pueden eventualmente establecer algunos contactos a partir de la autonomía que tienen, de otro tipo distintos a los que plantea la federación. Entonces, quién sabe, hay que ver, eso también se tiene que explorar, cuál sería la reacción de los estados que más se benefician del comercio con México, que ejerzan su autonomía y digan, como han dicho, por ejemplo, no, pues aquí vamos a defender la ciudad del santuario, y no vamos a aplicar medidas antimigrantes, aunque a nivel federal las quieran aplicar, aquí en el estado soberano de California no lo vamos a aplicar. Entonces habrá que ver también con mucho interés cómo reaccionan los distintos estados que tienen interés de mantener una relación comercial como la ha habido hasta ahora con México,
que digan, no, a mí eso no me conviene, yo no lo voy a aplicar, yo voy a buscar otros mecanismos distintos, en tanto Estado soberano, para mantener una relación benéfica con México. Pues también eso va a ser interesante ver lo que hagan los estados. Tiene razón, pues cierta autonomía que les dan, por ejemplo, Texas, cómo bajan y suben también, por ejemplo, la gasolina y todo eso, tiene razón, veremos hasta ahí. Estos temas sí son auténticamente autónomos los estados allá. Sí, son mucho más fuertes de México, exacto, sí, y se pelean, van a corte, tiene toda la razón. Está todo lo de las drogas, por ejemplo, ¿no? Hay una prohibición federal a la marihuana todavía, y cuántos estados ya tienen la legalización, ¿no? Exacto, y ahí empieza Colorado, por ejemplo, ¿no? Las leyes, sí, veremos que esa autonomía. California ya también. ¿Dónde? Sí. California ya legalizó en todos sentidos la marihuana, aunque se mantenga una prohibición federal al cultivo, a la venta de marihuana. Es cierto, ¿no? Pues da una bocanada de aire fresco, en verdad, doctor, en verdad, su análisis, porque si es así, si Arizona quiere Ducey y tiene muy buena relación con Sonora, insisto, porque nosotros, pues, Sonora es muy apegado a las costumbres estadounidenses en todos los aspectos. Desgraciadamente, no nos guste, digo, pero pues bueno, así depende, porque hay cosas que sí pueden ser benéficas. Sí, por eso. Y puede haber un mutuo beneficio en este tipo de relaciones de comercio, ¿no? Sí, por eso, pero sí, entonces claro, no la podemos perder del todo, porque sería una afectación, pero bueno, veremos el ritmo de las cosas. Le agradezco mucho, como siempre, doctor José Antonio Crespo, un placer platicar con usted. Igualmente, mucho gusto, hasta luego. Gracias, hasta luego. Voy a hacer un corte. Bueno, hay promociones acá que traen nuestros compañeros de Los Lagos. Voy a volver ahorita con ellos y también nuestras expertas en educación. Nissan, bienvenido a Proyecto Puente. Muchos comentarios de la audiencia con estos temas de educación. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo con la operación Mochila que debe empezar en casa, dice la gobernadora? El manejo de redes sociales, ¿hasta dónde? ¿Cómo? Estamos viendo una psicosis desde el caso Monterrey la semana pasada. Revisiones de mochilas express y de pánico. En Galerías Mall también diciendo que iba a pasar, ¿sabe qué? Grupos de WhatsApp que se están pasando mensajes que no son. Niños que publican por accidente y se crea psicosis. El secretario de Educación vino y dijo, primero llamen al 911 antes de subirlo a Facebook. Y sí es cierto, ¿no? También pongamos en prueba primero a la autoridad, o pongámonos primero a prueba nosotros como sociedad, individuos, como padres de familia. Volvemos con este tema. Luis Alberto, ¿sabías que Nissan